Hola, sean bienvenidos a este pequeño video en donde vamos a hablar un poco de los derechos humanos, qué son, cómo se implican, cuál es su origen. Pero antes de proceder a esos temas, antes de proceder al tema central, primeramente es necesario conocer qué son los derechos humanos en sí mismos y qué nos puede ofrecer estos. Así que, demos comienzo por ahí. ¿Qué son los derechos humanos en sí mismos? Los derechos humanos, en grandes rasgos, son el conjunto de prerrogativas sustantivas que le dan dignidad a la humanidad, cuya realización efectiva resulta de una vital importancia para que las personas puedan llevar ¿cómo decirlo?, una perfecta comunión entre ellas y con ello puedan lograr el perfecto desarrollo personal propio. En parámetros generales y resumiendo, y en otras palabras, los derechos humanos son inherentes a cada persona, a todos los seres humanos. Sin decisión alguna, cada ser humano merece tener derechos humanos. Esto, y como lo veremos más adelante, lo han declarado las Naciones Unidas. Finalmente, es oportuno mencionar que estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Para que eso se dé a entender mejor, supongamos que los derechos humanos son el perfecto entrelazamiento, pues cada derecho forma una red, lo cual da conjunción a lo que todo ser humano debe gozar, declarado por la ONU. Podemos entender a los derechos humanos como un cubo de Rubik. Este cubo, si se ve desde un punto de vista creativo, es el conjunto perfecto de cuadros de colores que al mismo tiempo se dividen en cuadros más pequeños para formar este gran cuadro. Por separado, simplemente serían cuadros de colores, pero juntos logran la perfecta unión cívica que le da forma a este juguete. Lo mismo pasa con los derechos humanos. Cada pequeño cuadro es un derecho que todo ser humano puede gozar. Del mismo modo, este cuadrito forma uno más grande, que es la perfecta equivalencia a un derecho mayor, y juntos forman el cubo, el cual es el orden perfecto, lo cual da, o más bien, debería darle paz a todas las personas habitantes en el mundo. Y ahora que conocemos en grandes rasgos qué son los derechos humanos y cómo afectan a cada persona en sí misma, queda una pregunta en el aire que es de extrema necesidad conocer, y es, ¿qué tuvo que pasar en la historia para que al día de hoy podamos gozar de dichos derechos? ¿Qué tuvo que pasar en el pasado, valga la redundancia, para que tengamos hoy este privilegio? Para ello, tenemos que echar un vistazo a la historia, particularmente la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande en el año 539 a.C. Sin embargo, y antes de seguir con esa exposición del origen de los derechos humanos, ¿quién fue este importante personaje para la historia? De manera muy breve, Ciro II el Grande, nacido el 579 a.C. y muerto el 530 a.C., fue un soberano persa que fundó el Imperio Persa o Aqueménida, destinado a convertirse en la primera potencia de la época hasta que fue conquistado en el 331 a.C. por Alejandro Magno. Ahora, y más relacionado con el tema de los derechos humanos, en el año del 539 a.C., el ejército de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. A consecuencia de esto, él fue el que ordenó la liberación de los esclavos, declaró que todas las personas tienen el derecho de escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros derechos fueron grabados en un cilindro que lleva su nombre en la actualidad. Ese cilindro, del cual se hizo mención antes, el cual es el cilindro de Ciro, es reconocido en la actualidad como el primer documento que hace apología a los derechos humanos en el mundo. Finalmente, desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la Grecia antigua, la India y Roma. Y ahora que ya conocemos un poco más en parámetros muy generales cuál fue el origen de los derechos humanos y cómo esos se fueron ampliamente difundidos por Grecia y Roma, surge una cuestión que es de vital importancia para la sociedad contemporánea, y es, ¿qué son en la actualidad los derechos humanos? ¿Cómo siguen afectándonos dichos derechos? Pese a que la ONU los ha declarado universales, hay cosas que se deben de revisar para poder conocer esa pregunta. Para poder conocer esa respuesta, es preciso mencionar que en el año 1948 fue finalmente formalizada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más precisamente, esto fue el 10 de octubre en la que la declaración fue adoptada por las Naciones Unidas y, a raíz de este acontecimiento y de muchas naciones y que igualmente lo adoptaron, muchos de los derechos que aparecieron por primera vez en esa declaración pasaron a formar parte de las leyes constitucionales de las diversas naciones. Sin embargo, hoy en día, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad contemporánea, pareciera que esos derechos humanos han pasado a segundo plano. Sí, todos lo conocen, podemos gozar de dichos derechos, pero ya no se ejercen,
Véase, por ejemplo, aquí en nuestra sociedad mexicana, los derechos de los jóvenes no se ejercen. Los derechos a la educación se van cada vez más privatizando. La educación, que debe ser un derecho gratuito, cada día se va más economizando por esa sociedad capitalista. La gente sufre hambre en las calles. Ya no hay igualdad. Se han perdido muchos muy buenos derechos, se han perdido en pro de la evolución de la economía. Que hay otros factores que escapan ahorita de mi conocimiento, que afectan los derechos humanos. Sin embargo, en la actualidad pareciera que esos derechos pasan a segunda mano. Ya no tienen tanta importancia ni tanto júbilo como se llegaron a ver en la Grecia antigua, en Roma, que sí, esos sistemas de gobierno no fueron perfectos. Por supuesto que no. Pero por lo menos ejercían hasta cierto punto esos derechos, como hoy en día ya no se ejercen. Nuestra sociedad ha perdido el conocimiento de sus derechos y al perderlos, a perder dicho conocimiento, no los exige y al exigirlo se permite ser controlado por un gobierno que no lo protege, no lo solventa. Podríamos afirmar, en definitiva, que pese a gozar de esos derechos, los hemos perdido porque no los exigimos, porque estamos sometidos bajo una inalfabetización. Metafóricamente somos como un mono civilizado analfabeta. Sin embargo, pese a que el umbral que planteo, en el cual ya no ejercemos los derechos humanos, puede parecer desde una óptica muy pesimista, queda un atisbo de esperanza, el cual radica en la labor del pedagogo y en la educación. Podemos imaginar y llegar a teorizar que si los pedagogos empiezan a inculcar a los jóvenes por medio de diferentes tipos de educación didáctica el conocimiento de sus derechos, cuando lleguen a una edad más madura podrán exigirlos, ejercerlos, pero sobre todo respetar el de aquellos, porque recordemos que sí, gozamos de estos derechos, pero tenemos responsabilidades para poder gozarlos. En la exigencia está el dar. Ahí está la gran labor que tiene que cumplir el pedagogo para que estos jóvenes, a raíz de su formación educativa, puedan hacerse conscientes y ser hombres de bien, hombres virtuosos en palabras de Platón. Véase, por ejemplo, imaginemos un caso hipotético en el que un pedagogo diseña un sistema curricular para los niños de kinder, en el cual por medio de dibujos, de canciones, hasta coloreando pequeños dibujos que hagan referencia a algunos derechos muy particulares, se puede empezar a inculcar educativamente el conocimiento de los derechos humanos. Ya en grados superiores, véase por ejemplo en la preparatoria, ya se puede vislumbrar un conocimiento más crítico, certero de los derechos humanos. En definitiva, el pedagogo, el educador y el maestro en general debe de apostar por difundir el conocimiento de los derechos humanos para formar una sociedad virtuosa, una sociedad de bien y una humanidad que pueda vislumbrar la alegría perdida por los derechos que goza pero que perdió por la desinformación que a día de hoy nos somete.